Pues realmente es un tema bastante complejo en función de una situación a todas luces política, como mencionaba el editorial, pero que repercute en las instancias superiores del sistema de justicia y que obviamente, por ser las instancias superiores, repercute en la ciudadanía en general, porque todos estamos sujetos al sistema de justicia, todo guatemalteco necesita saber quiénes son sus autoridades, cuál es el procedimiento y un tema un poco más delicado todavía, el cumplimiento de las leyes. Lamentablemente la ciudadanía guatemalteca está acostumbrada, y así se ha visto, que no estamos acostumbrados a respetar la ley. Es una mala costumbre del guatemalteco, pero que se acrecenta mucho más cuando entendemos que las más altas autoridades del país no cumplen lo que las normas establecen. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala fija un término de tiempo para que sean electas las autoridades, fija un término para la duración de los mandatos, y cuando estos mandatos se postergan, violando lo que la Constitución establece, pues obviamente que repercute en la perspectiva de yo como ciudadano veo que mis gobernantes no cumplen con la ley, con lo que la ley establece, deja un sinsabor en relación a por qué yo como ciudadano debo de cumplir con las normas que el gobernante ha fijado. Es importante mencionar también que no es solo la Corte Suprema de Justicia, repercute en las salas de la Corte de Apelaciones y repercute también en la Corte de Constitucionalidad, con los eventos recientes que se han dado, como por ejemplo con el tema de la elección del juez Moto, y que no pudo tomar posesión como magistrado. Eso ha hecho que también la Corte de Constitucionalidad se vea afectada. También el sistema de justicia en el tema de las cortes de apelaciones se ve afectado en el sentido de que las cortes no se renovaron. Es, por ejemplo, un contacto más directo el tema de las salas de la Corte de Apelaciones, porque hay salas departamentales, y creo que por ahí valdría la pena hacer un análisis también. Pero algo importante también en cuanto a este tema de la justicia y la situación es los motivos por los cuales no se ha electo a los magistrados que deben de tomar posesión, etcétera. Y es por una crisis política que existe en cuanto a la credibilidad de los profesionales que están aspirando al cargo. El motivo principal de por qué no hay elecciones es por la nominación de personas que han sido señaladas de delitos. Y eso obviamente que repercute también en la credibilidad de las personas que pudiesen llegar a ocupar los cargos. El principal punto de partida de discusión es sobre la idoneidad de los participantes y de las personas que aspiran a llegar al cargo como magistrados de la Corte, y creo que eso también es otro problema que está en discusión, y que al no resolverse, pues estamos en este limbo que hasta el día de hoy se da, y también un poco la voluntad política de parte del Congreso de la República, que es el encargado de cumplir lo que acabo de mencionar. Ese limbo que usted menciona, el licenciado Alan, en sentido concreto, ¿cómo es que se traduce en cuanto a las resoluciones? Porque efectivamente, como usted lo menciona, si no se pudo cambiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues los magistrados de salas, que creo que son más de 200, también están y continúan ahí en sus cargos. En el día a día de la justicia, las resoluciones emitidas por los jueces que aún mantienen los cargos y demás, ¿cómo es que está funcionando esto? Y si no tiene allí efectivamente alguna salida que pudiera lograrse, precisamente porque no hay autoridades electas, y deje como un vacío en la administración de justicia. Bueno, sí, hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad, cuando emitió el fallo que dejó en suspenso el papel de las comisiones de postulación allá en el año 2019, determinó que mientras se elegía a la Corte Suprema de Justicia, a la nueva Corte, y mientras se elegía a los nuevos magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, en una opinión consultiva solicitada por parte de la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte de Constitucionalidad, hizo ver que se debían de mantener sus cargos los magistrados que fueron electos allá en el año 2015.
esto hace una postergación del mandato constitucional, porque, repito, creo que esto es algo que debieron de haberlo previsto, en el sentido de que, y no se había dado, el hecho de que postergar el mandato por más del tiempo que el texto constitucional fija es delicado. Es delicado porque se está violentando una norma constitucional. Pero la solución que dio la Corte de Constitucionalidad es que se mantuvieran en su cargo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, con la finalidad de cubrir el periodo mientras se elegía a los nuevos magistrados. Y a mí no me parece que haya sido la solución más sana. Todo el sistema de justicia de estas cortes que acabo de mencionar tiene un sistema de suplencias, y creo que lo más sano hubiera sido que los suplentes asumieran, así como está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado falleció el magistrado Bonerge Mejía, y el suplente de él es el que tomó el lugar de él, y mientras no se ha dado la elección del suplente, del titular, quien sustituye al licenciado Bonerge ha sido el suplente el que ha cubierto el cargo. Esto con la finalidad de no perpetuar dentro del poder a muchas personas que, sin ser ellos directamente los que pidan el hecho de estar ahí, pero hay una postergación de mandato, lo cual es en contra del sistema democrático de gobierno. Y por otro lado, hay que entender también que la ciudadanía le genera cierta incertidumbre de por qué el sistema de justicia se da ese permiso de poder postergar el tema del tiempo, lo cual es insano porque otros actores políticos, otros funcionarios podrían postergarse en el cargo bajo justificaciones como las que están utilizando actualmente el sistema de justicia. Qué curioso lo que me menciona el licenciado Estrada, porque efectivamente, mientras que era para fallar de otro ente del Estado, como es el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad ahí sí aplicó el criterio de dejarla por la libre, y para mientras están allí los actuales, pero cuando ha sido a lo interno, ahí sí han respetado esta cuestión de la sustitución. Me lleva a preguntarle entonces, el tema de los suplentes en la Corte de Constitucionalidad y que no se han podido elegir por una serie de circunstancias. Si finalmente también sucede algo como esto que le ha pasado a la Corte Suprema de Justicia con la Constitucional, ¿en qué parte queda el sistema todavía allí, licenciado? Bueno, hay que tomar en cuenta que esas circunstancias que menciona usted, licenciado Maynor, van de la mano con los actores políticos que están dirigiendo el país actualmente. Desde el 2015 se han fijado ciertos grupos en las altas cortes. Tomemos la Corte de Constitucionalidad, la misma Corte Suprema de Justicia, donde se han manifestado en ciertas direcciones que han generado cierta pugna entre las mismas cortes. Por ejemplo, habría que mencionar el problema que se dio con el tema de el autoamparo, donde la Corte Suprema de Justicia le dio trámite al antejuicio que se había presentado en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente que eso generó una pugna entre las dos cortes. De ahí el tema del divorcio con el Congreso, justamente por el tema de un recelo al tema del antejuicio en contra de los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, donde se le dio también trámite a raíz de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, generó ese divorcio entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, que se acrecentó más todavía con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió la actividad del Congreso en función de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese juego político que vimos en el año 2019, 2018, 2019, ha tenido sus repercusiones justamente en la no elección de magistrados en este momento. Y las circunstancias obedecen a señalamientos en contra de candidatos por la no idoneidad para aspirar a estas cortes. Y justamente con esto que estoy mencionando ahorita, los nombres de los aspirantes a magistrados se ven señalados por ambos sectores, por el Congreso, por la misma Corte Suprema de Justicia y por la misma Corte de Constitucionalidad. Lo delicado es que ahorita se nos viene la elección de la Corte de Constitucionalidad, y el mal ejemplo que se dejó hace unos días por el tema de la elección del juez Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad
es una pequeña muestra de lo que podría suceder y de lo que ya sucedió con la Corte Suprema de Justicia de la postergación de mandatos. Hagamos de cuenta que ningún candidato de los que están aspirando o de los que seleccionen las instituciones resulta ser idóneo para la Corte de Constitucionalidad. Estaríamos en un plano en el que podrían postergarse estos magistrados que están actualmente otro tiempo en todo lo que se seleccionan procesos idóneos. Y esto obviamente que complica la justicia en nuestro país, porque ya no hay credibilidad. Si llega el juez, llega el magistrado al cargo con señalamientos burdos o señalamientos fuertes en contra de él, los señalamientos siempre van a existir. Por ejemplo, ahorita estamos en un periodo de tachas en contra de los aspirantes a magistrados, y que ellos lleguen, pues ya llegan con menos credibilidad que la credibilidad con la que han llegado muchos magistrados sin tener señalamientos. Esto genera una incertidumbre, y a mi criterio es algo delicado que las Cortes no se integren de conformidad con la Constitución, por lo que ya repetía. El no cumplir con lo que el mandato constitucional establece genera un desasosiego y una mala imagen para la población, que también está obligada a cumplir las leyes. Licenciado Estrada, cuando usted me dice de ese mal ejemplo en cuanto a la elección del sustituto de uno de los magistrados de la Corte Constitucional, en este caso la elección del ex juez Maynor Moto, ¿a qué se refiere con el mal ejemplo? ¿A la manera como fue el proceso en que él resulta nominado, o más bien a que se le haya dejado participar a pesar de las objeciones a su alrededor? Ese creo que es el principal punto, el que se haya dejado participar a pesar de las objeciones, por la credibilidad que pudiese tener él como juez. Hay que tomar en cuenta que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son electos bajo un parámetro de idoneidad. El artículo 113 de la Constitución Política de la República refiere que hay 3 aspectos que debe tomarse en cuenta para la elección de un funcionario público. No hablamos solo de magistrados, sino hablamos en general de todo funcionario. Número 1 es la honradez, número 2 es la capacidad y número 3 es la idoneidad. Además, requisitos específicos que fijan, por ejemplo, los artículos 207 de la Constitución en cuanto a la Corte Suprema de Justicia y el artículo 270 en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, es la reconocida honorabilidad que deben tener estos aspirantes. Cuando vamos a un proceso de elección un poco democrático o un poco antidemocrático, como voy a mencionar en un momentito, se trata de algunos casos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hay que tomar en cuenta que la idoneidad y la honradez y la capacidad de la persona debe pasarse por un filtro. Y lamentablemente nos damos cuenta que en Guatemala se ha acostumbrado a que la elección se rija por reglas distintas a esas 3 que acabo de mencionar, por el aporte económico, por los favores políticos, por el pronunciamiento en general de la sociedad civil, por ejemplo, en relación al posicionamiento de la persona, etcétera, y a veces inclusive sobre el tema de tendencias ideológicas. Y esto repercute en un desgaste de la persona, y esto hay que mencionarlo, sí, así es, que cada aspirante a un cargo público va a sufrir un desgaste en función de la contraparte. Y hay muchos candidatos que han sido criticados, que han sido señalados, y eso degenera muchas veces en el tema de la imagen que se tiene en relación a la persona. Y en el caso del juez Moto, vimos ese ejemplo. Él, a pesar de los señalamientos que se venían dando antes inclusive de la primera vuelta de la elección del Colegio de Abogados, ya se tenía una perspectiva de hacia dónde estaba él posicionado. Por ejemplo, se mencionaba del tema del pacto de corruptos, etcétera, y a pesar de eso fue electo. A pesar de los señalamientos, el Congreso de la República le da toma de posesión, y bajo esos señalamientos la Corte de Constitucionalidad no le dejó tomar posesión. Entonces es un juego político muy fuerte que se está dando en el país y que hace que se desgasten las personas. Yo no es por defender al juez Moto, pero él estaba en una judicatura, él era un juez independiente, podríamos llamarlo de esta forma,
y entró a un ring electoral en el que su figura como juez se vino para abajo. Y entonces ahora el simple hecho de querer regresar a la judicatura es complejo porque tiene una orden de captura en su contra. Como que cambió el escenario de este funcionario. Ahora, ubiquémonos en los próximos candidatos. Todos pueden ser señalados, todos podrían ser indicados o a dedo señalados, y bajo esas premisas la elección obviamente ya se vuelve más compleja. Licenciado Alan Estrada, como siempre le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado. A ustedes gracias por la invitación, mi estimado licenciado. Era el licenciado Alan Estrada, especialista en el tema constitucional, dándonos aquí su visión para abrir el tema en que esta mañana estamos analizando el sistema de justicia y cómo es que le está impactando todo el juego político que está alrededor de la elección de sus altas autoridades. Al volver de la pausa, les presento a nuestro siguiente invitado. No se vayan. Cuidar de los que amas nunca ha sido tan fácil. Ahora puedes recibir los medicamentos que te envíen tus seres queridos que están en cualquier parte del mundo. ¿Cómo? Descargando la app de Farmacias Batres y realizar los pedidos con remesas Oki, tarjetas Visa o Mastercard y ¡listo! Podrás recibir tu medicamento en cualquier parte del territorio guatemalteco. Farmacias Batres. Cuida de ti. Continúa tus quetzales campeones con más productos para llenar tu alacena. Desde 5, 7.50, 10 y 15 quetzales cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. Somos parte de tu vida. Nos conocimos con una canción. Desde la primera mordida nos volvimos amigos de toda una vida. 40 años contigo, Antojándote de sabor. 40 sabores distintos de boquita señorial. Tortillitas y bolitas. Nachos, rufitas, queso y fritos. Y tus favoritos. Chicharrones señorial. 40 años siendo parte de tu vida, dando sabor a tu antojo. Electra equipa tu hogar inteligente. TV QLED Samsung 4K de 75 pulgadas a 11,499 al crédito con Banco Azteca. Solo en Electra. Paso todo el día sentado en el camión y llega un punto en donde mi espalda... Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaplenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaplenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de Ojos Retina Visión, del doctor Marlon Porras, oftalmólogo especializado en retina, mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos. Oftalmología en general y todo tipo de lentes. Torre Pradera Shela, segundo nivel, oficina 209, Quetzaltenango, con amplio parqueo bajo techo. Reserve su cita al 7930-4478. Confiamos en tus ganas de trabajar. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. La mañana de este lunes 15 de febrero estamos hablando acerca de la crisis del sistema de justicia a partir de las decisiones políticas que son de donde van a partir las diversas elecciones que están previstas para sustituir cargos en la Corte Suprema de Justicia, en las salas jurisdiccionales, así como en la Corte de Constitucionalidad misma. Y bueno, ya teníamos en una primera instancia una visión de un abogado constitucionalista como el licenciado Alan Estrada. Ahora saludo con mucho gusto al licenciado Miguel de León Taracena, también un abogado de larga trayectoria, conocedor del derecho, pero también conocedor de los aspectos y del funcionamiento de la política en el país. Buenos días, licenciado Miguel de León. Quisiera comenzar preguntándole directamente cómo es que
o a dónde es que usted prevé que podríamos llegar si este proceso de politizar al extremo la política, la justicia en el país nos está dejando pues con los tiempos y los plazos sin cumplir, especialmente en la elección de las altas autoridades del sistema de justicia? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Miguel de León. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todo el amable radioescucha. Pues la verdad es una crisis de justicia, una crisis institucional realmente viviendo ahorita en el sistema de justicia. Como usted muy bien lo decía, la politización en los nombramientos de los puestos más altos del sistema judicial, pues no es bueno para el país. Realmente hemos visto que la clase política, pues lamentablemente no responde a intereses generales, sino que intereses que son de los poderes paralelos que lamentablemente y de facto pues tiene el país. Es preocupante ver cómo la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de más alto rango y jerarquía constitucional, pues ya prácticamente tiene año y medio en que debió de haber entregado los cargos y sin embargo siguen funcionando. Hemos visto también cómo la agenda legislativa en cuanto al nombramiento de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las demás salas del país, pues se va también atrasando. O sea, no hay una voluntad política de querer solventar esta situación, y vemos ahí claramente pues el contubernio que existe entre la clase política y el sistema judicial, cosa que es completamente dañina, porque pues ya Montesquieu pues hicimos y seguimos esa línea francesa en cuanto a la división de poderes, que no era sano que solamente estuviera un poder concentrado, y vemos que lamentablemente en nuestra realidad, porque yo pues le voy a tratar de dar una lectura de la realidad sin ningún tipo de dogma, sin ningún tipo de teorización de la situación, sino que es lo que todos los guatemaltecos podemos percibir y podemos ver diario en nuestro vivir. Y vemos realmente con suma preocupación que a pesar de que hay más de 80, tengo entendido más o menos, por ahí cerca de nuevos diputados, pues seguimos en las mismas o en las peores, como habíamos estado. No llegan realmente, salvo excepciones, porque también eso hay que decir, puestos, y ni siquiera se preocupen de participar, porque dicen, ¿para qué participo? Si igual no me van a tomar en cuenta. Tengo amigos en el sistema judicial en donde me comentaban de que personas con más bajas notas, no estoy diciendo de esta elección, sino que de una elección anterior, que juristas con mejores notas, abogados con mejores notas, pues simplemente no fueron seleccionados, fueron seleccionadas otras personas. Entonces eso le habla a usted de un panorama realmente preocupante y que nos puede traer realmente consecuencias devastadoras, que de hecho las consecuencias las estamos viendo. Estamos viendo una justicia tardía, estamos viendo una justicia que no llega, a pesar de que hay un estudio que yo estaba viendo en Canal Antigua el día de ayer con Juan Manuel Font, en donde apenas el 10% de los guatemaltecos acude a los órganos de justicia, a los órganos auxiliares de justicia, a la Policía Nacional Civil, a poner en movimiento el aparato jurídico. Y aún con el 10% del guatemalteco que acude, que se atreve a acudir con una demanda, con una denuncia,
a tratar de buscar la solución de su problemática, pues esa solución jamás llega. Inclusive a veces las personas mueren antes de que su problema sea solucionado, lo que es realmente preocupante. Lo mismo ocurre con la sala de apelaciones, que ya debieron haber entregado los cargos hace año y medio, y si uno analiza desde el punto de vista constitucional, desde un punto de vista convencional, desde lo que manda la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, y toma uno como base todo el sistema, tanto interno como externo, de la normativa que rige el caso, pues lamentablemente, a mi criterio, a mi manera de pensar, lo preocupante de todo esto es dos aspectos. Número uno, tendríamos que analizar la legitimidad de las resoluciones que actualmente se están emitiendo por estos órganos que ya se prolongaron en el tiempo más allá de lo que la Constitución Política de la República de Guatemala pues les permitía. Y número dos, que ellos, pues teniendo el poder, el conocimiento judicial, el conocimiento jurídico, pues no hacen ningún tipo de acción en defensa de la Constitución, y pues ellos mismos, al menos yo no sé si solamente yo podría pensar de esta manera, pero la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, la Sala, la Asociación de Jueces y magistrados que hay en el país, pues ellos mismos, por la propia institucionalidad del país, por la democratización del país, por la juridicidad del país, por la certeza jurídica que debe imperar en el país, pues deberían de presionar el legislativo a través de mecanismos incluso legales, que hay acciones legales, que ellos mismos podrían promover para que se hiciera el nombramiento y el traslado de la jurisdiccionalidad de los puestos hacia otras personas. Sin embargo, vemos que esto no ocurre, vemos que están cómodamente sentados en los puestos, y realmente es lamentable. Yo el camino que veo es que estamos regresando 300, 400 años, estamos regresando a la oscuridad jurídica, que estamos tirando al bote de la basura un montón de estudios de grandes juristas que han pasado por todos los tiempos, grandes poetas del derecho, por llamarlo de alguna manera, como Hobbes, Locke, Graham y todos estos grandes escritores que pues dieron las luces para poder tener un sistema jurídico fortalecido, ver lo que es el aparato estatal y ver hacia dónde se tendría que ir para una democratización del país a través del derecho, porque recordemos que el derecho no es más que aquel conjunto de normas que le indican a usted lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y tendría usted como ciudadano que conocer ese tipo de normativa para poder entender cómo es la convivencia social. Entonces, cuando usted se da cuenta que el derecho tiene como punto esencial regular la convivencia humana, y los encargados de administrar el derecho pues están haciendo lo que actualmente están haciendo, pues tenemos el tipo de convivencia que actualmente tenemos: niñas desaparecidas, niñas asesinadas, y no solo niñas, sino que también hombres adultos, mujeres adultas. Miremos ahorita aquel triste y conmovedor caso que pasó en Chiquimula, en una aldea de Chiquimula, en donde incluso decapitaron a un niño de 5 años. Y eso, licenciado, y usted le atribuye a esto, digamos, este nivel de convivencia es precisamente porque el ciudadano percibe que puede cometer crímenes, y la probabilidad de que lo pueda pagar en la justicia es muy baja. ¿A eso se refiere? Indudablemente, porque fíjese que el deterioro del sistema de justicia, la crisis que atraviesa el sistema de justicia, le manda dos mensajes clarísimos a la sociedad. Al ciudadano, que para qué va a denunciar, que igual no va a tener ningún tipo de resultado, salvo raras excepciones. Promueve, por otra parte, la impunidad del servidor público, ya sea empleado o funcionario público, porque él está a sus anchas haciendo y deshaciendo, porque sabe que una justicia o un proceso, un castigo legal a través de la normativa,
pues nunca le va a llegar. ¿Por qué? Pues si ellos mismos son los que van a poner a los magistrados en los puestos, ellos mismos van a buscar a su gente, ellos mismos van a poner a personas que pertenecen a esos poderes paralelos. Entonces realmente es una impresión muy malsana que se le envía al ciudadano, porque el ciudadano se decepciona. El ciudadano, el temor que yo tengo es que volvamos a 300, 400 años a la oscuridad jurídica, a la oscuridad social, en donde se hacía justicia de propia mano. ¿Por qué? Ante la falta de respuesta pronta, ante la falta de políticas públicas de prevención, porque recordemos algo, el Estado, antes de reaccionar ante conductas antijurídicas, antisociales, que dañan a la generalidad de la población, tendría que contar con políticas públicas de prevención. Pero los sucesos que estamos viendo, las desapariciones, los asesinatos que quedan en completa impunidad, la mayoría, pues lo que le indican a ustedes que no hay ni siquiera políticas públicas de reacción, porque usted llama usted a la policía y le llega a 1 hora, 2 horas después de que usted denunció el hecho, ya cuando se llevaron absolutamente todo, le dieron tiempo de poder modificar la escena del crimen, no dejaron rastro, si es que tienen la fortuna que lleguen. Entonces, si tenemos ese tipo de respuesta tardía por parte del sistema judicial en general, eso le da a usted un indicador que de políticas públicas de prevención del delito y de prevención de la delincuencia mejor ni hablamos, ¿verdad, mi estimado Lick? Licenciado de León, tengo un par de minutos acá para concluir esta parte, pero no quería dejar de preguntarle, ¿y cuál es la propuesta de un estudioso del derecho como usted, de cómo es que se podría modificar el sistema para quitarle el menos, o por lo menos dejarle menos peso a las decisiones políticas respecto a quienes deben de conducir la justicia? Fíjese que más que cambiar un sistema, pienso que la respuesta la tenemos en el ciudadano. Lamentablemente es una solución que yo lo podría ver como una solución idealista, porque fíjese usted de que más preocupante de lo que hacen nuestras autoridades es más preocupante la apatía del ciudadano. La apatía del ciudadano no pasa más del desahogo en las redes sociales de una manera a veces bastante soez, bastante vulgar, insultando a los empleados públicos, que pues cada quien tiene su libre emisión del pensamiento, pero eso no le trae a usted una solución. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Organizarnos. Tendríamos nosotros realmente que crear conciencia y despertar, ese despertar del pueblo, pero no un despertar del pueblo para ir a atacar la violencia con más violencia, sino que un grupo de ciudadanos realmente que puedan dirigir movimientos que tiendan a hacer una fiscalización feroz. No hay otra cosa, mi querido Maynor, no hay otra cosa, mi estimado licenciado. Lamentablemente, pues vemos un pueblo que es completamente apático. Si usted le pregunta y le hace a usted una encuesta ahorita al ciudadano guatemalteco en general, que si estaría dispuesto a pertenecer a algún tipo de asociación fiscalizadora de los entes legislativo, ejecutivo y judicial, pues yo creo que del 100%, si llegamos a un 2%, sería pues mucho. un logro fenomenal. La solución que yo miraría también, aparte de todo esto, de una fiscalización ciudadana, pero realmente que el pueblo al final de todo pues que despierte, porque yo le daría un llamado al pueblo que realmente despertemos, porque nos están robando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ya nosotros ya no importamos, pero nuestras futuras generaciones importan. Y aparte de eso, pues definitivamente tratar de tocar organizaciones internacionales de juristas, que hay muchas comunidades internacionales de juristas de derechos humanos, tocar incluso en algún momento la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, agarrar legislativos internacionales, porque yo veo que aquí, en primer lugar, tenemos un pueblo dormido que no despierta, le hagan lo que le hagan, que eso deja, pero en un mar, pero anchísimo, la impunidad y la insatisfacción del ciudadano. Y número 2, crea las condiciones perfectas para un retroceso
cada vez y cada día más grave en el sistema de justicia. Licenciado Miguel de León Taracena, le agradezco como siempre por haber tomado nuestro llamado esta mañana. No, para mí un placer, mi estimado licenciado Maynor, y hago un llamado al pueblo, al apreciable radioescucha que cada día pues escucha sus temas tan interesantes que usted aborda, para que realmente reaccionemos, para que realmente nos asociemos, para que realmente haya un despertar del pueblo, pero un despertar intelectual del pueblo, que nos involucremos, que hagamos una fiscalización feroz de realmente del que hacer público, porque como le digo, nos están dejando en la vil calle. Un saludo muy respetuoso para usted y para su amable y distinguida audiencia. Era el licenciado Miguel de León Taracena, también un conocedor, estudioso del derecho, acá dándonos su opinión, la perspectiva de cómo es que esta crisis del sistema judicial está impactando directamente a la sociedad. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver también les presento a nuestra siguiente invitada. No se vayan. Es la hora 7:42. Cada año que comienza es como tierra lista para sembrar. Es una oportunidad de plantar nuevas ilusiones y trabajar con fe y esperanza para hacerlas crecer al 100%. Desde el corazón renovado de Quetzaltenango, transmite en 100.3 FM, Estéreo 100. Nuevo año, nueva siembra. Y la radio que se renueva con todo. Estéreo 100. Amiga, yo sí estoy preocupada por mi familia, pero sabes, los estoy cuidando y sigo las instrucciones de las autoridades. Yo también, y además los estoy vitaminando con Vital Fuerte para fortalecer sus defensas. Mira qué buen consejo me diste. Hay que hacer las dos cosas, cuidarse y tomar Vital Fuerte. Ya vas a ver que vamos a salir adelante. Hay un Vital Fuerte para todas las edades, jarabe para niños, cápsulas H3 para los más adultos y en ampollas. Toma Vital Fuerte en esta época, porque es vital estar fuerte. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hello, Moto. Disfruta la noche con el nuevo Moto E7. Toma fotos y videos nítidos con su cámara de 48 megapíxeles bajo cualquier luz. Disfruta de tus juegos y películas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Nuevo Moto E7. Adquiérelo en Tigo a solo 999 quetzales. El arreglo de calles y avenidas de Quetzaltenango es importante, como importante es también poder servirle. Es por eso que Paleta Cervecería, debido a los trabajos en calle Rodolfo Robles y 20 Avenida Zona 3, pone a su disposición el mejor servicio a domicilio, misma atención y excelentes precios. No busque más y llámenos a Paleta Cervecería 7765-3811, 7763-1319 y 5982-6497. Y con gusto le llevaremos su producto hasta su hogar o empresa. Paleta, colores en paleta. Don Wicho, ¿qué tiene mi carro? Hay que cambiarle la ropa, cabezal, detenedores, faja de pie. Don Wicho, ¿y ahora dónde lo compro? En los Cuchumatanes. Repuestos y lubricantes Los Cuchumatanes, ahora en Chela. Visítanos en nuestras nuevas sucursales en Centro Comercial La Esperanza y en Sexta Avenida 241 de la Zona 2, cerca de la Rotonda. Amplio surtido en repuestos, lubricantes y accesorios de las mejores marcas para todo tipo de vehículos. Si no lo tenemos, se lo traemos. Cuchumatanes es precio, garantía y servicio. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7770-4700. Búscanos en redes sociales. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Para el que tiene pareja, el que está soltero o el que quisiera estarlo, o para la suegrita, con
al mejor internet residencial de Shela y Mazate. Venite. Al contratar tu plan favorito de 12 megas en adelante, recibe 2 meses a mitad de precio, más los beneficios únicos. Instalación gratis, 8 megas gratis por las noches y muchos más. Internet residencial Venite. Llámanos hoy, 7740-3030. Venite. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica, cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1, PBX 3932-3232. Servicio las 24 horas. En la edición 408 de Redes Ciudadanas esta mañana estamos conversando, analizando la crisis que se vive en el sistema judicial a partir de la ausencia en la nominación y en la designación de las nuevas autoridades, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, que pues debió haber sido sustituida a partir del 13 de octubre del cada vez más lejano 2019. Y luego pues está ahora el proceso en el que ha entrado a discutirse alrededor de las nominaciones de los distintos entes que lo deben de hacer para la sustitución de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ya tenemos la visión, pues desde el punto de vista del derecho, dos especialistas en la materia nos han dejado aquí lo que tanto en el ámbito constitucional como el de la aplicación de la justicia, el impacto que tiene esto en la sociedad, desde la perspectiva de ellos. Teníamos una profesional del derecho invitada también para este tercer segmento, junto a un analista político conocido de ustedes, pero desafortunadamente quebrantos de salud impedido tomar nuestro llamado esta mañana. Sí lo ha hecho don Byron Lucas, que pues como digo, hemos compartido aquí en más de una ocasión sus análisis y sus perspectivas, opiniones, ideas respecto a lo que sucede en el ámbito de la política nacional. Buenos días, Byron. De todo esto que se está viendo, es muy difícil que uno pueda pensar que quitarle la carga política a una instancia, por ejemplo, como la Corte Constitucional, cuando los 5 magistrados titulares y los otros 5 suplentes pues son designados por uno, la Universidad de San Carlos, otro, el Colegio de Abogados, otro lo pone la Corte Suprema de Justicia misma, el otro lo pone el Congreso de la República y el quinto lo pone el presidente, o es decir, el presidente de la República, que representa al organismo ejecutivo. Con esta amalgama de entidades, de entes proponiendo y haciendo, constituyendo el tribunal alto de la Corte de Constitucionalidad, es bastante complicado. ¿Cómo usted cree que esa carga política podría disminuir o, en todo caso, que se pudiera transparentar? Bienvenido a Redes Ciudadanas, Byron. Muy buenos días, Maynor. Muy buenos días a toda la audiencia de Estéreo 100, que se escucha en todo el occidente y a través de estéreo100.com, a través de las redes sociales, a todo el mundo. Definitivamente, creo que es uno de los graves problemas, que la justicia en Guatemala se ha prostituido, se ha politizado. Definitivamente es la forma en que se ha dejado desde algún tiempo atrás. En este momento se rumora ya de que el ciudadano presidente tiene un candidato específico para ocupar las cortes, porque definitivamente va a estar ahí para cuidar sus intereses. Luego las negociaciones que se dan en el Congreso, en las universidades de San Carlos y así sucesivamente. Lamentablemente la justicia se ha corrompido y ese es uno de los grandes males que tenemos. Yo creo que también, si nos remontamos antes de la era democrática de Guatemala y recordamos en el año 82, por el mes de junio, de julio, se crean los tribunales de foro especial, que fueron unos tribunales que dejaron huella en varias familias guatemaltecas.
Me recuerdo que el 23 de marzo de 1978 llega Efraín Ríos Montt y dice que ya no van a aparecer muertos en las cunetas de Guatemala, pero la forma en que se juzgaban, en que se creó esos tribunales de foro especial, dejaron mucho que desear. Pues cualquier persona, cualquier comisionado militar o cualquier persona que le caía a alguien mal, le ponía el dedo y era juzgado por personas sin rostro. Muchas personas decían era tal o cual, pero desde ahí comienza el daño para la justicia en Guatemala. O sea, uno de los graves problemas es de que la justicia en Guatemala se ha corrompido y se ha prostituido. Hay casos muy recientes, por ejemplo, el caso de Pedro Muadi, que a él le dan 8 años y a su secretaria 25 años. Son cosas tan graves en un país tan desigual como Guatemala. O sea, la justicia sigue picando al descalzo, y es por la misma forma en que lo hacen. Cuando el presidente nombra a una persona, va a poner una persona que cuide sus intereses. La Universidad de San Carlos también, los diputados en el Congreso, los que tengan mayor poder y mayor peso, o las negociaciones que se logren hacer. Si recordamos, existe un juicio de comisiones paralelas, y eso no es de ahora que se esté dando, son negocios que se han hecho en Guatemala con la justicia. Definitivamente eso deja mucho que desear, Maino. Bueno, pero aquí el asunto es que, dado el entramado ideado cuando se aprueba la Constitución actual, pues parecía ser como que era un asunto de un control entre los poderes del Estado. Es decir, por ejemplo, en el caso de los antejuicios, cuando se trata de un antejuicio en contra de un diputado, pues lo conoce la Corte Suprema de Justicia y viceversa. De cualquier manera, esto está pensado así. ¿Cree usted que, de acuerdo a las circunstancias actuales y al sistema político nacional, en realidad podríamos hablar de negociaciones como para alcanzar acuerdos y nominar a estas altas autoridades en el sistema judicial, o la manera como se hace la política actualmente solo deja nada más que para contubernios? Es decir, como usted lo ha planteado, hoy te doy esto, pero mañana quiero esto otro. ¿Cómo en realidad el sistema de justicia está impactado por las decisiones de los políticos, así como están las cosas actualmente? Sí, Maynor, recordemos que nuestra constitución política es de, bueno, estoy del 84-85, antes del proceso democrático o la era democrática. Actualmente se llevan 9 legislaturas. A través de ese momento comienza el contar de las legislaturas. Pero si recordamos cuando gana la democracia cristiana arrolladoramente en Guatemala, se dio el primer caso, el que marcó la historia. Si nos recordamos del exdiputado, yo creo que ya está fallecido, de Suchitepeques, Elian Darío Acuña, si mal no estoy, tuvo un problema con su novia y nunca llegó ni creció a más. O sea, a partir de esa primera prueba, creo que se vio el peso que tenía el tema político en el quehacer de justicia. O sea, esto ha estado marcado así. Si recordamos, durante el gobierno de Jimmy Morales, no fue la excepción. Recordamos a los hermanos Melgar Padilla, uno de ellos militar, el otro diputado actualmente en el Congreso, y que procesan injustamente a una familia de ellos en contra de propiedades. Ayer, averiguando y leyendo un poco, veía que hay un ciudadano mexicano que está preso todavía por eso, a pesar de que ya hay pruebas en contra de ellos. Me recuerdo que el señor Melgar Padilla, militar, se refugió en uno de los establecimientos militares para no ser arrestado. Lo arrestaron y al poco tiempo hace ver que él era juez de militar, de fuero militar, por lo cual no podía ser. Mientras que el otro hermano llega el año pasado a la toma de posesión de la actual legislatura para seguir cubriéndose. O sea, eso nos demuestra claramente
que desde un inicio estuvo mal hecha la situación. Ahora, dentro de las designaciones a la Corte de Constitucionalidad, pues ya hemos dicho, ¿verdad?, quiénes son los 5 entes que proponen allí a los magistrados. Usted ha mencionado anteriormente que la designación que está por hacer el presidente Alejandro Yamatei, pues hay un rumor en Corrillos de una persona que ya tiene prácticamente el designio de parte del presidente. No obstante, hay también una carta abierta que circuló la semana anterior del vicepresidente de la República, diciéndole o exigiéndole al presidente Yamatei que esto se haga en un proceso abierto, en un proceso transparente. Incluso le sugiere que se haga en un consejo de ministros para elegir a partir de expedientes, a partir de calificaciones, de entrevistas. Una cuestión que le deje a la ciudadanía la certeza que el presidente ha elegido a el mejor prospecto para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad. ¿Usted cree que el presidente Yamatei atenderá este llamado de su vicepresidente? Definitivamente, Maynor, hemos visto en el año recién pasado las actitudes del ciudadano presidente. Él tardó 20 años siendo candidato, tanto a alcalde como a presidente de la República. Él lleva consigo muchos compromisos. Aparte de eso, creo que su carácter volátil le hace una persona de la cual no se puede esperar nada positivo. Y esto lo digo porque creo que el presidente puede tener buenos deseos, pero perdió parte de credibilidad el ciudadano vicepresidente cuando sale en la última reunión de noviembre al lado del presidente, cuando en realidad no había tenido ningún espacio que se le hubiera dado. Yo creo que actualmente sigue con muy poco espacio el vicepresidente, por lo cual el actual presidente de la República, Alejandro Yamatei, creo que va a obviar la recomendación. Él definitivamente sabe que lo puede hacer como la forma que él quiera, y ya hay negociaciones tanto en el legislativo como también en la Universidad de San Carlos, donde él ha demostrado claramente que tiene injerencia. Yo creo que a muchas personas tal vez les moleste lo que voy a decir, pero hasta que la Embajada de Estados Unidos se manifiesta y hace ver la necesidad de cambios en Guatemala, es que se suscitan algunas cuestiones. Si vemos el caso de el ex juez Maynor Moto, se pudo ver claramente la urgencia que tenía el Congreso de la República por juramentarlo para que fuera a tomar posesión. Si no es de que sale definitivamente algunos actores muy importantes a impedir que se diera. Si recordamos en el 2015, cuando gobernaba el Partido Patriota, la misma cuestión se estaba dando. Creo que los escenarios pueden cambiar. Escuchaba al licenciado Miguel de León Taracena cuando decía que debe ser la ciudadanía que se debe de involucrar. Y sí, lamentablemente nosotros pusimos a las actuales autoridades, por lo cual debemos exigir viéndoles de frente, porque creo que es la única forma en que nos van a tomar en cuenta. Es triste y lamentable que solo se toma a la ciudadanía para que voten y que la ciudadanía siga creyendo tanta ensarta de mentiras que nos han hecho llegar. Yo definitivamente pienso que no se va a dar una designación clara por parte del ciudadano presidente de la República. De ese tema me gustaría continuar conversando con usted, Byron, acerca de la presión ciudadana y de cómo es que manifestaciones pacíficas pudieran cambiar el rumbo que por ahora está teniendo la elección de otras autoridades en el sistema judicial. Al volver de la pausa, si le parece, continuamos conversando. La mañana de este día, lunes 15 de febrero, analizamos en el programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 acerca del sistema de justicia y de cómo es que está impactado por la política guatemalteca y también cómo se refleja en la convivencia ciudadana. Al volver de la pausa, no se vayan.
Es la hora 8:01. En febrero, Estéreo 100. Si hablas inglés, esta oportunidad es para ti. Trabaja desde tu casa y obtén un bono de contratación de hasta 10,000 quetzales. Si te interesa, aplica en 247aigt.com. También búscanos en Facebook como 247aigt o visítanos en el Centro Comercial Utzuleo Mall, local 217. Plazas permanentes y temporales disponibles. Trae tu papelería. No dejes pasar esta oportunidad de trabajo. Aplica hoy mismo. Te esperamos. Este 2021 llegaron los precios rojos a Walmart. Llena tu carrito de tus productos favoritos con rebajas increíbles. Aprovéchalos, solo en Walmart. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. Celebra San Valentín en Pizza Vesubio, con una gran variedad de pizzas. Nuestro secreto es cocinar para ti, con ingredientes frescos, en horno de leña, hacerte sentir rodeado del amor y amistad de quienes hoy te acompañan. Pizza Vesubio, la pizza diámetro. Llámanos ahora al 2323-2323 o visítanos. Estamos en Interplaza. Recuerda, el buen secreto de una pizza es amabilidad, buen servicio y que sea Pizza Vesubio, la pizza como debe de ser. Este mes del cariño, pizzas en forma de corazón. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma Policin. Sin gripe, sin gripe, sin gripe, sin gripe, sin gripe, sin gripe. Con mi goterito, con mi ampollita. Policin, 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 Policin. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma Policin. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma Policin. Policin. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica, cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1, PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. Guatemala tiene gente trabajadora como tú. Prestamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. Mañana de este día, lunes 15 de febrero, estamos conversando acerca de la crisis que vive actualmente el sistema de justicia con magistrados de la Corte Suprema, en donde no se han podido hacer la elección de los nuevos, a pesar que eso tuvo que haber quedado cubierto desde el 13 de octubre del 2019, de cómo la sustitución de 2 magistrados en la Corte de Constitucionalidad, también una cuestión que no se ha podido cubrir, y estamos por llegar al mes de abril, cuando se vence el plazo que constitucionalmente le queda establecido a la actual Corte. Entonces, en realidad, el sistema de justicia pues pasa por una situación bastante caótica. Tengo varios comentarios acá de los oyentes, principalmente a través de la red social de Facebook Live. Me dice Juan González que un buen mensaje por el análisis. A mi criterio, hay que aplicar la justicia para que Guatemala logre desarrollarse totalmente. Dice Byron Serrano, las manifestaciones no sirven para nada, solo atrasan más al país. Mejor es hablar directamente con los representantes de la ley para que puedan atender lo que es lo que es el clamor de la población. Bueno, continuamos entonces con nuestro invitado Byron Lucas, que hace un análisis desde la política, y decíamos antes de irnos a la pausa, Byron, ¿qué tanto a los responsables de hacer
de tomar las grandes decisiones como esta de designar a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, es decir, en este caso los diputados al Congreso de la República, les puede pesar las manifestaciones del corte de las que tuvimos a finales del año 2015 y de las que también se pudieron observar el año anterior cuando los diputados querían despachar un presupuesto que a todas luces era total y absolutamente por fuera de las posibilidades económicas del país. Sí, definitivamente, Maynor, es únicamente la ciudadanía la que puede cambiar la situación, ya que si la ciudadanía sigue con esa desidia, con ese poco deseo de participar, los políticos que nos gobiernan van a seguir haciendo lo que ellos deseen. Definitivamente, ya la historia del 2015 nos demuestra claramente de que fue la ciudadanía, con apoyos definitivamente de entidades fuertes en Guatemala, la única que consigue hacer los cambios. Si nos recordamos, en el 2015 fue la embajada gringa que comenzó con algunos comunicados, con alguna información, luego los medios de comunicación, y fue la ciudadanía. Yo creo que los escenarios, a mi manera de pensar, se miran muy, muy parecidos. Entonces, creo que en este momento es la ciudadanía la que se debe de involucrar más, ya que es un tema que nos interesa a todos los guatemaltecos, porque así como he hablado del tema de Pedro Moa y el tema de la familia Melgar Padilla y otros temas, hay temas diversos que hablar de la justicia. Aquella famosa historia del señor que robó una gallina para darle de comer a sus niños y fue condenado, ¿verdad? Eso es lo difícil. Muy bien, aquí puntualicemos un poco en el asunto de cómo es que entonces los políticos pueden escuchar, porque aparentemente el sistema creado para nominar autoridades, en el caso del Tribunal Supremo, pues allí esas comisiones de postulación al parecer no terminaron funcionando y hoy quedan en el limbo, como que si finalmente no van a poder hacer un nuevo proceso de esta naturaleza. Entonces, ¿por dónde está la salida política a esto? Porque todo parece indicar que la salida es más política que jurídica. Sí, definitivamente el tema se ha vuelto netamente político, y creo que es la ciudadanía que debe de hacer presión sobre los políticos para que elijan cortes para servicio de la comunidad, no para servicio del quehacer político. Creo que cuando el ciudadano se interese en el tema que nos conlleva a todos, va a ser muy, muy importante, porque solo el ciudadano enterado e involucrado va a lograr que se realicen los cambios en Guatemala. ¿Cómo le quitamos el tema ideológico a todo esto, Byron? Porque aparentemente hay quien se ha encargado de hacer creer que a las cortes, tanto la constitucional como la Suprema de Justicia, lo que están queriendo llevar agua a su molino son los planteamientos ideológicos de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Pero, en opinión de usted, ¿realmente en el país tenemos un juego ideológico en la política todavía? Creo que sí. Lamentablemente estamos viendo en el Congreso de la República la presión e injerencia de grupos interesados. Vemos con un interés muy especial, específicamente para elegir a la Junta Directiva del Congreso, a el presidente. Luego también... ¿El presidente Yamatei se refiere? Sí, definitivamente el presidente Yamatei tuvo injerencia en elegir a una junta directiva afín a como él quería.
porque eso le da beneficio a él. Definitivamente es la forma en que a ellos les interesa manejar el país y no va a cambiar mucho. Esto se da de esta manera. Creo que cuando ustedes logran contactar, por ejemplo, con un político que hace oposición a estos grupos, se da una conversación del qué hacer de la oposición en el Congreso, porque si vemos, prácticamente se plegaron grupos de interés al gobierno. Me llama la atención detalles muy interesantes. Recientemente, en el mes de febrero, van 4 personas capturadas para ser extraditadas a Estados Unidos. Se ampara a el diputado Óscar Argueta en el sentido de que se puede seguir con la elección que se tenía prevista para nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y se cancela el partido UCN. Yo creo que son mensajes fuertes y claros que se están dando en Guatemala. Creo que esto nos tiene que ir dando una lectura del quehacer político, que no solo es en el Congreso, en el legislativo, sino que también hay injerencias extranjeras que nos pueden hacer daño o beneficio. Si nos recordamos cuando después del 2015 gana Jimmy Morales y dijo que la CICIG iba a continuar en Guatemala, y al cabo de 2 años después decide echarla. Pero quienes jugaron un papel tan importante en todo esto fue el sector empresarial, que en un momento dado se vio involucrado en temas de impunidad en Guatemala. Esos mensajes a los que se refiere Byron, ¿de dónde provienen? Definitivamente son fuertes y claros, y como decía el diputado Mario Taracena en el 2015, los mensajes vienen en inglés. Yo creo que actualmente, después de la llegada del presidente Biden en Estados Unidos, la política para Latinoamérica y específicamente para el Triángulo Norte de Centroamérica está cambiando. Creo que el gran país del norte tiene intereses específicos en fortalecer las democracias y la justicia en Centroamérica, específicamente Guatemala, Honduras y El Salvador. Creemos que El Salvador tiene una presencia distinta totalmente a lo que ha sido Honduras y Guatemala, ya que si damos una lectura retrospectiva, se involucra específicamente al presidente hondureño en temas de narcotráfico, y aquí en Guatemala han salido muchos temas con respecto a algunos políticos, específicamente el partido UCN, involucrados en política. Creo que también, regresando un poquito a la elección de la Junta Directiva, la inexperiencia política de los actuales que dirigen el Congreso de la República nos deja muy claro y muy certero el hecho que, por ejemplo, hay 2 personas, uno de ellos fue expulsado del partido UNE y el otro no está afiliado, por lo cual nunca hubo una negociación por parte de los partidos para que llegaran a ocupar el espacio. Luego, la diputada vicepresidente del Congreso no podría seguir en ese cargo porque el partido dejó de existir. Y así hay 2 diputados más. De los 9 serían 5 los que no deberían de participar ya en junta directiva del Congreso. Entonces vemos cómo se atropella directamente a la ciudadanía, y lo que se diga, sea el político que maneja actualmente Guatemala y que dirige y decide qué hacer, es el ciudadano presidente con su equipo en el Congreso. Es muy interesante, por eso yo pienso que él no quiere cambiar su postura con respecto a las personas que va a proponer para que ocupen cargos en la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pero ya que hablamos del Congreso de la República, porque ahí parece ser como que está la clave, desatar el nudo que actualmente tiene al sistema de justicia un tanto paralizado, porque si el Congreso de la República
pone en la agenda legislativa y finalmente designa una Corte Suprema, creo que ahí empezarían como a resolverse algunos de los entramados, de los tapones que está teniendo la fluidez en el sistema de justicia. Dígame, Byron, ¿cómo es que usted analiza el comportamiento de este Congreso de la República cuando tiene más de 100 diputados nuevos, por decirlo de alguna manera, que no han hecho acción política en ese ente en el pasado y que pareciera ser como que desde la vista de los ciudadanos ahí las cosas continúan igual, porque tomar la situación del sistema de justicia tan a la ligera manda un mal mensaje a la ciudadanía? ¿Cómo hace usted el análisis de la correlación de fuerzas que hay ahí en el Congreso en este momento? Bueno, si agarramos un mapa político, recordamos que el Partido Unidad Nacional de la Esperanza llega con 52 diputados, peleando 2 diputaciones más que le fueron adjudicadas al partido Vamos. Eso era un tercio del Congreso, Así es, un tercio de los 160 diputados. Luego, el partido UCN y el partido Vamos eran la segunda y la tercera fuerza en el Congreso, y después venían pequeños partidos enanos. Pero la negociación fue definitivamente estratégica y fue quebrar al partido más grande de Guatemala, la UNE, a través de Sandra Torres, la cual logra en un momento dado que 6 diputados voten a favor de la Junta Directiva del año pasado. Esto crea un cisma dentro del partido UNE, y en el mes de febrero del año pasado comienza la expulsión y el destituir a Sandra Torres de la Junta Directiva del partido UNE. Entonces, el gobierno comienza una negociación y consiguen 21 diputados disidentes de la UNE, más todos los bloques de derecha del país. Pero eso no es nada nuevo tampoco. Digamos, pero suele suceder que un partido fuerte es cooptado por el gobierno de turno. Sí, pero en este momento sí se ve muy claramente quién es la que maneja un ala y la otra ala de qué forma se está manejando, que creo que se está haciendo una oposición muy, a mi manera de pensar, buena y certera en el Congreso de la República, ya que definitivamente el poder total corrompe, y eso es lo que se está dando. Vemos que en Quetzaltenango algunos diputados específicamente que se dicen de izquierda, al principio comenzaron a votar con el partido Vamos, y eso me llamó la atención. Entonces, si uno comienza a averiguar, creo que fue a través de dádivas que otro diputado de Quetzaltenango conseguía para los políticos que de alguna u otra forma les ayudaban. Pero creo que hay grupos específicamente que sí se han portado a la altura y han querido hacer esos cambios en el gobierno, porque definitivamente el poder total va a corromper, y eso es lo malo. Lamentablemente a muchos se les puede comprar a través de dádivas o puestos de trabajo, o en este caso mucho se ha hablado sobre obras que le han dado a los diputados. Es triste y lamentable. Byron, me decía específicamente que llegan más de 100 diputados y la gente tal vez de buena fe dijo, bueno, va a haber un cambio en el Congreso. Lamentablemente llegan los diputados y muchas veces no saben ni cómo hacer o proponer una ley, y creen que van a llegar y cada quien va a hablar y va a hacer, cuando específicamente tienen reuniones de grupos y se toman lo que va a ser la agenda legislativa. Creo que en este momento la agenda legislativa la ha manejado un grupito que es el que termina manejando a la gran mayoría de diputados en el Congreso. Y tú me decías, Maynor, específicamente de la aprobación del presupuesto más alto de la historia en noviembre del año pasado. Eso nos demuestra claramente que los diputados pensaron que podían hacer y deshacer lo que quisieran. Viene la ciudadanía y sale a manifestarse y logra que se pare y que se cambie. Pero ahora, nuevamente, el presidente quiere manejar el presupuesto a su sabor y antojo,
sin que el Ministerio de Finanzas se involucre. Son temas que son verdaderamente rayan en cualquier otro país del mundo. Esto cambiaría una situación de la noche a la mañana. En Guatemala sigue sin importarle a la gran mayoría. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues hacemos una síntesis, si le parece, Byron, sobre lo que hemos estado conversando la mañana de este día lunes 15 de febrero, en el que en la edición 408 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 hablamos de la crisis del sistema de justicia, que es puramente política. Ya volvemos. En el 2020 aprendimos a juntarnos desde la compu y hasta cambiar el fondo de pantalla. Claro que estamos listos para el 2021. Que nada te detenga. Navega en la mejor red y con el mejor internet con Claro Hogar triple de 10 megas por 249 quetzales al mes. Incluye Claro TV, línea fija y Claro Video. Además, puedes llevarte la HP All-in-One en 24 cuotas de 143 quetzales al mes al pagar con tu tarjeta de crédito. Adquirilos en miclaro.com.gt, tiendas Claro o llamando al 2420-1515. ¡Claro que sí! Los precios bajan con las rebajas del Gallo. Pedí por tu refrigeradora Mave y pedí tu rebaja al chilazo de 500 quetzales. Solo en el Gallo más Gallo. Tienes hasta el 10 de marzo. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. Visítanos en Quinta Avenida 746, zona 2 de Quetzaltenango. Obtén revisión de batería de cualquier marca totalmente gratis. PBX 2429-7373 con el respaldo de Acumuladores Iberia, 60 años de experiencia. A partir de 2021, no más bolsas plásticas, así que al ir de compras, no olvides tus bolsas reutilizables. Por un futuro mejor, sin bolsas, por favor. Un mensaje de Walmart, Pais, Despensa Familiar y Maxi Despensa. Estar concentrado en clase es todo un reto, y más si la recibes por el cel, la compu o la tele. Toma Sucrol Tabletas, que ayuda a que te concentres más en tus clases y no te distraigas en cosas como... La física es la ciencia. Sí, como te decía, al fin Luis me mandó un beso por chat y me dijo que... Por favor, concéntrese en la clase y apague su micrófono. La fórmula de Sucrol Tabletas ayuda a que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así tu concentración. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Consulte a su médico si los síntomas persisten. El homeschool o recibir clases en casa es la nueva normalidad. Por eso mis papás me compraron computadora portátil, audífonos con micrófono y todo lo que necesito en Spirit Computación. Es más, yo los ayudé a hacer el pedido en línea en www.spiritcomputacion.com y me lo hicieron llegar hasta la puerta de mi casa. Spirit Computación, una solución para cada necesidad. Aproveche la promoción computadora portátil desde 2,400, 12 pagos, precio de contado. La física es la ciencia que Mónica, pone atención a la clase, no al chat. Luis, deja de jugar con la cámara y escucha al profesor. Ana, deja de ver el muchacho del 8 y pone el canal de las clases. ¿Te suena familiar? En las nuevas formas de estudiar, tus hijos se distraen más fácil. Ayúdalos a concentrarse con Sucrol Tabletas. La fórmula de Sucrol Tabletas ayuda a que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así su concentración. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Regresó el extra aguinaldo tan esperado de Nescafé. Compra un Nescafé clásico de cualquier presentación. Presenta tus productos en los centros de calca y recibe un cupón. Son 500,000 de quetzales en premios en efectivo. Ve reglamento en nescafé.com/Pricatán. Promoción válida del 15 de enero al 30 de marzo 2021 o hasta agotar existencias de 790 premios. Lo que ocurra primero. Continúa tus quetzales campeones con más productos para llenar tu alacena. Desde 5, 7,50, 10 y 15 quetzales cada uno. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, me empieza un dolor de cuello y... Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En el corazón de la zona viva, Oakland House, el hospedaje ideal para una estadía larga o corta, de negocios o placer. Habitaciones cómodas con todos los servicios. Estamos en 13 Avenida 1421, zona 10, a la par de la Embajada de Israel. Llámanos al 5202-3104. Oakland House, tu mejor opción.
En la edición 408 de este día, lunes 15 de febrero, hemos estado analizando sobre la crisis del sistema de justicia en el país, de cómo esto impacta directamente en el sistema de convivencia social. Y bueno, hemos tenido la participación de dos juristas de bastante reconocida trayectoria en la ciudad, el licenciado Alan Estrada, el licenciado Miguel de León Taracena, que nos pusieron el andamiaje de cómo es que el sistema de justicia debería estar funcionando. Y en el análisis político pues nos ha acompañado don Byron Lucas, a quien le agradezco como siempre el haber tomado nuestro llamado y bueno, tengo aquí un par de minutos para hacer una especie de recapitulación de hacia dónde va la justicia con en esta situación, y si usted cree que verdaderamente el sistema político le puede dar una salida a la justicia. Definitivamente, Minor, la cuestión se mira muy difícil para Guatemala. Creo que es sumamente importante que la ciudadanía se involucre. ¿Y por qué nos debemos de involucrar? Porque definitivamente tarde o temprano todos vamos a necesitar del tema jurídico en Guatemala. Y se me venía a la mente, por ejemplo, en Quetzaltenango un caso que todavía no ha estallado. El caso, me recuerdo, de el ingeniero Dionías Velázquez y el que fue su socio, el hijo del pastor Efraín Avelar. Tiene creo que más de 12 años de estar en el tintero, que sale, que se habla de esto, que se dice que han juzgado gente en el Ministerio Público porque apoyaron a un lado, al otro, en fin. Creo que esto nos deja un mal sabor de boca, porque la justicia debe ser para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Lo que actualmente se da es que nos demuestra que el que tiene poder o poder económico es el que logra hacer lo que quiere en Guatemala. Yo hablé de casos específicos, el caso de Pedro Muadi, el caso de la familia Melgar, y este caso que me viene a la mente después de estar viendo tanta cosa que se da. Entonces, creo que cuando la ciudadanía se involucre, esto puede cambiar, y definitivamente cuando le exijamos de lleno a los políticos que elijan cortes sanas y que hagan el trabajo que les corresponde en beneficio de la población guatemalteca. Cuando yo participo con ustedes siempre, Minor, termino con esta frase que creo que viene al dedo: tu indiferencia te vuelve cómplice. Muy bien, muchas gracias entonces a don Byron Lucas por la participación esta mañana en el programa 408 de Redes Ciudadanas. Para nosotros la conclusión es que efectivamente acá tenemos una crisis que hay que reconocerla como tal en el sistema de justicia, que esto puede llevar adelante a condiciones y situaciones bastante impredecibles, pero sobre todo está afectando en el comportamiento de la ciudadanía, porque a decir de algunos de nuestros invitados, tan solo el 10% de las personas acuden a resolver una diferencia en los tribunales de justicia. Es decir, que hay 90% por fuera de esa y eso no le hace bien a la institucionalidad jurídica de un país. Lo cierto del caso es que hoy día la crisis que vive el sistema judicial ha sido provocada precisamente por el comportamiento de los políticos. Son ellos, los políticos, los que mantienen el poder en Guatemala, tanto en el sistema o en el poder judicial como en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, quienes ahora tienen que sentarse, analizar y entender lo tremendamente complicado que puede estar el país en los próximos meses, en los próximos tiempos, si no encontramos rápida salida a nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia, a que se elija a la nueva Corte de Constitucionalidad de acuerdo a los parámetros de transparencia, idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad que están puestos en el perfil de esas posiciones tan importantes para la justicia en el país.
Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana aquí por Estéreo 100. Y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con esmero, con entusiasmo. Por estos días, mejor si lo hacen con una mascarilla puesta, pero por sobre todas las cosas, háganlo por su país. Hasta pronto.